Pues muchas gracias, Luis Miguel, por tus palabras. Gracias, Ana, por el reconocimiento al equipo. A mí, permitidme que en el inicio de la jornada de hoy dé las gracias a todo el equipo del IAP y que, si no os importa, diga los nombres de las 4 personas que os están ayudando de manera notable y que yo creo que se merecen un aplauso, que son Mariló, Ignacio, Belinda y Pedro, que desde el Instituto han estado trabajándose y muy mucho. Eso es para ellos, también para Carlos, para Carmen, para Pablo, para César, para todos los que en el Instituto han llevado adelante este congreso. Algunos damos aquí la cara, pero realmente hay otros que están por detrás soportando el trabajo. Así que, sin más, gracias a todos ellos. Y pasamos a la primera ponencia que estamos todos deseando escuchar, porque si empezamos con una provocación por parte de Carles el primer día, el jueves por la tarde, en el marco del Congreso, me temo que no va a ser muy diferente el tono y las ganas de despertar al auditorio que vamos a tener a continuación con Rafael Jiménez Asensio. La verdad es que yo le agradezco de manera muy notable que haya podido estar con nosotros y que nos pueda ilustrar. Y como dice Ana, que a partir de aquí, de estas ideas, con estas y otras muchas, podamos construir el futuro de un directivo público del que se lleva hablando demasiado tiempo. Yo el otro día decía en Jerez que la regulación del directivo público en el Estatuto Básico aparece en el artículo 13. Creo que no es casual que lo pusieran en el número 13. Pero bueno, ahí se quedó, en ese artículo. Así que, sin más, Rafa, tuya es la palabra. Buenos días a todas las personas presentes en esta jornada de reflexión. En primer lugar, muchas gracias al director del Instituto Andaluz de Administración Pública, Juan Carlos, por la amabilidad, la cortesía que ha tenido en invitarme, también a Fernando Monar, también la invitación que me cursó por parte de la Asociación de Directivos Públicos Profesionales. Muchas gracias también a la viceconsejera, a la Junta de Andalucía, por esta presentación. Creo que voy a defraudar un poco, o bastante, porque no seré provocador, pero bastante menos de lo que se ha dicho que iba a ser, porque en principio el título que me han puesto de la ponencia es un título que voy a intentar construirlo en base conceptual. Y sobre conceptos, la verdad que no se puede ser muy provocador, o eres digamos, serio en el planteamiento de los conceptos, o, en definitiva, eres un frívolo, y no pretendo serlo en este caso. Por lo tanto, voy a trabajar conceptos. En definitiva, lo que se me pide es una reflexión, que luego ya lo he reformulado así, sobre la dirección pública profesional, o la dirección pública, mejor dicho, dejemos el adjetivo de momento, la dirección pública, y dentro de la dirección pública, 2 reflexiones. Una, el marco conceptual, y otra, pues, experiencias comparadas. Evidentemente, hablaré de España, aunque no mucho o no demasiado, hablaré de España, porque en esto no deja de ser una singularidad notable en este tema, bastante específica o bastante propia, y, por tanto, voy a intentar, en la medida de lo posible, ajustarme al tiempo, que me han asignado 45 minutos, para hacer esta presentación. Vamos a intentar abrir una batería de ideas, a ver si pueden servir esta batería de ideas para poner en marcha un estatuto de directivos públicos o una regulación jurídica, organizativa. Realmente la regulación de directivos públicos, ya lo anticipo, tiene un perfil jurídico, una dimensión jurídica innegable como toda regulación, pero tiene 2 requisitos previos, que esto es importante para que se pueda plasmar. El primer requisito previo, para que haya una estructura directiva profesional, y esto es importante, es el requisito del liderazgo político. Esto se lo tienen que creer los políticos, se lo tiene que creer el Gobierno, pero además creérselo de forma cabal y de forma intensa. Esto, si no hay liderazgo político, quienes han puesto en marcha procesos de reforma de alta administración en democracias avanzadas o en países o en estructuras comparadas, ha sido siempre un motor político.
Eso que quede claro. Nosotros hemos circunscrito el discurso de la dirección pública mucho a circuitos profesionales. Y aquí nos hemos equivocado todos en general, porque en los circuitos profesionales podemos ser muy convencidos, o relativamente convencidos, o algo convencidos, o poco convencidos, pero si la política no asume este rol, este papel de impulsar esta idea, no saldrá adelante. Yo creo que esto es importante. La segunda idea importante, que esta es trascendental, la dirección pública es, ante todo y sobre todo, organización, no tanto régimen jurídico, es organización. Pongamos el énfasis en esta idea, en la estructura organizativa, que creo que es capital y es determinante. Nuestro sistema normativo, en concreto el español, ha puesto el foco en el régimen jurídico de forma equivocada, lo ha situado en un lugar absolutamente inadecuado, que es el Estatuto Básico del Empleado Público, le ha dado la numeración incorrecta, que es el número 13, que ya presagiaba bastantes cosas, y evidentemente pues seguimos donde estábamos. Es decir, pues prácticamente no se ha avanzado un ápice desde que se aprobó esto, porque esto es un estatuto de la función pública. Y estamos hablando de directivos, no estamos hablando de funcionarios, estamos hablando de directivos. Por tanto, saquemos esto de la regulación de función pública en sentido estricto y démosle otro contenido. Bien, después de estas ideas preliminares, a ver si... Voy a entrar en el marco conceptual. En el marco conceptual intentaré ser, digamos, riguroso a la hora de plantear sobre todo el marco conceptual, pero aquí también necesitamos algunas ideas preliminares. La primera idea preliminar, que yo creo que es obvia, vamos a situar la dirección pública desde el punto de vista topográfico. Estamos hablando de instituciones públicas, estamos hablando de administración pública, estamos hablando también de entidades del sector público y, por tanto, situemos topográficamente dónde está la dirección pública. La dirección pública, en sentido estricto, se encuentra en el nivel inferior topográficamente hablando, a la política. Topográficamente hablando, está situada en ese nivel inferior a la política y, digamos, tiene un contacto epidérmico. Hay una dirección pública de carácter superior que tiene este contacto epidérmico con la política. ¿Esto quiere decir que debe estar contaminado por la política? No. ¿Que debe tener sensibilidad política? Sí, en sus actuaciones. ¿Esto quiere decir también que estas estructuras directivas deben ser designadas políticamente? No, necesariamente, o no. Es decir, lo único que tenemos que tener claro es la ubicación topográfica. Esto en primer lugar. Luego tenemos otro segundo nivel directivo, que este es importantísimo y muy descuidado en nuestro sector público, en nuestras administraciones públicas, que es lo que se puede llamar la estructura directiva intermedia. Estructuras directivas intermedias, básicamente en la alta función pública, que están absolutamente abandonadas, donde la gente no tiene percepción de ser directivo, muy poca tiene percepción de ser directivo. Y yo creo que esto es importante porque la máquina administrativa no puede funcionar de forma eficaz o eficiente sin este tipo de nivel directivo. Por tanto, situémoslo topográficamente. Esto se advierte aquí en este cuadro, aunque la parte de dirección pública, el sector público, debería estar fuera. Esto ha sido un error a la hora de ubicarlo, debe estar fuera. Pero está claro que tenemos una estructura gubernamental, que es la que hace la política, la que fabrica la política, la que lidera políticamente, la que tiene el principio de legitimidad democrática, aunque sea indirecta o derivada. Esto, por tanto, es obvio y nadie lo pondrá en duda. Pero a partir de aquí ya entramos en lo que serían estructuras directivas de carácter superior, como les he dicho, que aquí tiene un calificativo en España, que es un calificativo, a mi modo de ver, absolutamente perverso, tal y como se ha utilizado, y que está dando lugar a aplicaciones francamente desviadas, que es el concepto alto cargo. Yo creo que este concepto es absolutamente equívoco a la hora de armar una estructura de carácter directivo en una administración pública. Por tanto, si usamos el concepto de alto cargo, si hay que mantenerlo porque está en la Constitución, en el artículo 70, si mal no recuerdo, y está en la legislación, situémoslo en su correcta dimensión o en su correcta ubicación. Bien dicho esto, tenemos luego la segunda estructura directiva, que es la estructura directiva intermedia, puestos más operativos, que son muy importantes, y luego tenemos el sistema burocrático, el sistema funcionarial o de empleo público, como se dice entre nosotros. Bien, básicamente esto es muy conocido y, por tanto, no voy a entrar en este tipo de reflexiones. Sobre la nomenclatura existe también bastante confusión, porque realmente la nomenclatura, si la visitamos o la vemos desde un punto de vista comparado, veremos cómo, pues bueno, todo el mundo tiene, todas las estructuras públicas tienen
estructuras directivas, todas las organizaciones públicas. Lo que pasa es que obedecen a terminologías diferentes, también a tradiciones distintas, a un histórico diferente, y por tanto hay un proceso de evolución que en cada país marca su propia agenda de desarrollo. En España tenemos esta confusión, que es una confusión de partida, de origen, que es muy perturbadora, entre lo que se llama altos cargos y directivos públicos profesionales. Los altos cargos son, digamos, de designación política, se consideran que forman parte de la política, lo cual esto es ya perturbador en sí mismo, y, por tanto, depende de la extensión que se le dé al concepto alto cargo, que aquí ha tenido una extensión absolutamente expansiva y ha ocupado claramente niveles o estructuras directivas. Y luego tenemos esta otra figura, que es una figura bastarda, absolutamente bastarda, muy mal regulada, que es la figura de los directivos públicos profesionales, que está regulada en el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público, que creo que en sí mismo tiene un error de regulación manifiesto, sin perjuicio que yo estuviera también en la comisión de expertos que dio lugar al informe del Estatuto Básico del Empleado Público, pero no hicimos la redacción del texto. La redacción del texto la hicieron otros y, por tanto, que nos hagan las pruebas de paternidad correspondientes y que, evidentemente, no hay nada de nuestra huella, en principio, ahí. Defendimos la dirección pública, profesional, en el campo también de la función pública, de la alta función pública, pero luego se reguló como se reguló, de forma desgraciada, de forma además dispositiva. En España mal cumplimos las leyes, las cumplimos relativamente. Si encima estas leyes contienen regulaciones dispositivas, que se pueden poner en marcha o no, pues ya pueden ustedes imaginar el resultado. No se pone nunca en marcha. Y si se pone, con trampas en el solitario. Por tanto, poco podemos dar lecciones en este campo de la dirección pública, a pesar de que tenemos esta estructura, como digo, sobre estos dos, o que pivota sobre estos dos ejes. En Francia, por ejemplo, tienen la alta administración, que es un concepto más sociológico que jurídico, haute administration, o la haute fonction publique. En Estados Unidos, la estructura directiva de la administración se llama el Senior Executive Service, y en el Reino Unido el Senior Civil Service. En Italia, la dirigencia pública, y más recientemente, en Portugal, la Direção Superior de Administración Pública. En algunos países latinoamericanos se utiliza mucho la expresión de gerencia pública, en el caso, por ejemplo, de Colombia, en el caso de Perú, y también en el caso de Chile, pues se utiliza el concepto que yo creo que está muy bien, desde un punto de vista del sistema de alta dirección pública. Creo que estos son un poco, por dar un repaso rápido a todo este tipo de cuestiones. ¿Dónde están los problemas? Realmente, si se quiere hacer una regulación normativa, jurídica, y por tanto hay una decisión política previa de poner en marcha algo de esto, lo primero que hay que ser conscientes es de determinadas cosas. La primera, que esta estructura directiva, como ha dicho muchas veces la OCDE en distintos documentos, ocupa un espacio intermedio, si se quiere, una zona de confluencia entre lo que es la política y lo que es la propia administración. Es la rótula o es el aceite que pone en marcha tanto las relaciones entre política y administración en una determinada estructura. Como luego diré, son puestos estratégicos, y además estratégicos de primera importancia. Donde hay mala dirección, no va a haber buena administración. Eso que quede claro. Si hay mala dirección, no va a haber nunca buena administración. Va a ser muy difícil que exista buena administración. Luego hay que ser conscientes también de una cosa que es muy importante, porque con frecuencia miramos mucho países comparados y decimos, ¿cómo se ha hecho esto aquí? ¡Qué bien! Vamos a hacerlo también aquí. Vamos a seguir el modelo que ha seguido Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido, no sé, Dinamarca, Holanda. Seamos conscientes de alguna cosa. La primera cuestión es que la alta administración en España, lo que son los niveles directivos de la alta administración en España, están ocupados por criterios de designación política. Por tanto, modificar eso supone alterar los equilibrios de poder. Y esto es tremendamente importante. Esto los de ciencia política que están aquí presentes de la Pompeu Fabra, tanto Carles Ramió como Miquel Salvador, lo saben perfectamente. Alterar los equilibrios de poder es algo tremendamente delicado y tremendamente difícil. ¿Por qué lo han hecho en otros países? Porque en otros países la colonización era mucho menor y era mucho más fácil hacerlo. Partimos de unas condiciones, digamos, objetivas mucho más complejas. Por tanto, cualquier reforma que se pretenda, y esto es importante desde un punto de vista político, va a tener, en primer lugar, muy pocos aliados políticos en las organizaciones de los partidos. Los partidos políticos, y mi experiencia me lo dice, y he estado en varios procesos de este tipo, terminan parando o frenando en seco
cualquier proceso de reforma de este tipo. No les interesa perder cuotas de poder, entendido el poder en sentido, digamos, más pobre y más elemental, como reparto de cargos. Esta es la cuestión. Por lo tanto, es la primera advertencia. Otra cuestión muy importante es que, bueno, pues esto de la dirección pública no deja de ser una mistura. La racionalidad democrática que impera en los puestos de designación política en sentido estricto, se debe combinar con una racionalidad burocrática o profesional y, por tanto, con un conocimiento de la administración pública, un conocimiento, por lo menos, de la función de dirigir. Y, por tanto, la racionalidad de los puestos directivos tiene algo de función política, o de sensibilidad política, mejor dicho, más que de función política, y tiene también mucho de comprender los marcos cognitivos, que son distintos de la política y de la función pública. Por tanto, hay que saber moverse y es muy difícil. Ser directivo público es tremendamente difícil. Y quienes hemos ejercido funciones directivas, aunque sea por un periodo de tiempo, lo hemos comprobado empíricamente. Después de haber pensado mucho, y Carles supongo que también lo avalará, una vez que te metes a dirigir organizaciones, realmente llevas a cabo un aprendizaje tremendamente acelerado y una puesta en cuestión muchas veces de tus propios presupuestos conceptuales que bien habías elaborado desde un punto de vista más de distancia. Bien, y otra cuestión que es muy importante, vinculada con la que he dicho antes de los equilibrios del poder, en la administración pública y sobre todo en la alta administración pública se produce esta tensión, que ha sido una tensión histórica en la función pública y luego se ha desplazado a la zona alta, entre el merit system y el spoil system, el sistema de despojos o el sistema de méritos. Realmente, donde hay un sistema de despojos, un sistema, digamos, de clientelas políticas, es complicado introducir un sistema de mérito. Es muy complicado y es un esfuerzo político innegable. Por eso se necesita, y el requisito previo que he dicho, mucho liderazgo político, y si es presidencial mejor, y mucho coraje, porque va a haber muchísimas resistencias, tanto externas como internas. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta. Porque profesionalizar la alta dirección pública no es funcionarizarla. Se puede ser un excelente funcionario técnico, y los hemos conocido todos, y un pésimo directivo público. Esto no tiene nada que ver, o tiene poco que ver. Algunos puestos directivos requieren, como Prius, un buen conocimiento técnico, sin duda, una dirección de servicios jurídicos, una dirección de recursos humanos, una dirección tecnológica o una dirección de presupuestos, requieren buenas bases conceptuales, pero luego requieren también unas competencias directivas, unas habilidades que no las tienen todas las personas, que algunas se pueden adquirir y otras que son inherentes o que se han aprendido también por la experiencia al cabo del tiempo. Esto lo decía muy bien Misberg, es decir, un directivo tiene que combinar inteligentemente y de forma equilibrada lo que es, en definitiva, la visión, el arte y la ciencia. Si tienes mucha visión y no tienes arte ni ciencia, o tienes mucha arte y no tienes visión ni ciencia, o tienes ciencia y no tienes, pues evidentemente no funciona. Y esto no es fácil. Hacer directivos, fabricar directivos, ejercer funciones directivas es algo enormemente complejo. Y esto yo creo que también es importante tenerlo en cuenta. Y no es una cuestión de méritos, No es una cuestión de méritos, ni años de antigüedad, ni cosas por el estilo, como está invadida la función pública, sino que es una cuestión, digamos, básicamente de acreditación de competencias profesionales del campo directivo y también una experiencia consagrada y de éxito que se puede evaluar a través de entrevistas conductuales estructuradas o a través de otro tipo de técnicas, digamos, de carácter selectivo. ¿Qué más ideas fuerza se podían decir de todo esto? Bueno, la dirección pública es sobre todo y ante todo, y esto es importante, como ya les he dicho, una institución de mediación. Como decía la OCDE, es una institución que juega este papel intermedio entre ambos mundos, que alguien los tiene que entrelazar, porque si no, actúan, o muchas veces tienden a actuar de forma autónoma, y esto es importante. Por tanto, la dirección pública es un instrumento capital para alinear correctamente política y gestión. Esto es una idea que yo no me cansaré de repetirla. La dirección pública profesional, como les pongo aquí también, es un nivel estratégico. Quien no cuida la dirección pública, desde un punto de vista de profesionalidad, posiblemente porque tiene que tener directivos, pero tendrá directivos muchas veces que actúan como auténticos palmeros. Y esto yo creo que se entiende muy bien en Andalucía, como auténticos palmeros del poder, y por tanto aplaudirán todo lo que provenga del poder.
serán amigos políticos o militantes o amigos políticos, serán amateurs, pero estos no son directivos, sinceramente no son directivos. Están en funciones directivas, ejercen funciones directivas. Algunos lo aprenden con el paso del tiempo, pero no son directivos en sentido estricto. Yo creo que esto es importante decirlo. No son directivos, son personas que algunas que tienen capacidad de aprendizaje, con el paso del tiempo aprenderán. Pero puedo contar muchas anécdotas. Personas que fueron nombradas con buenos perfiles directivos, directivos, con buenos perfiles profesionales y que con el paso del tiempo aprendieron, pero cuando aprendieron ya se tuvieron que ir. Y por tanto, pues la organización prácticamente no recuperó nada de todo ese aprendizaje. Él se lo llevó, o la persona se lo llevó para su recorrido profesional consiguiente. Por tanto, en la selección de directivos, también en la elección de directivos, pero como estamos hablando, queremos hablar de un modelo profesional, en la selección de directivos está uno de los puntos nucleares de las claves o el éxito de la organización. No se equivoquen, si han elegido mal directivos públicos, los resultados de gestión serán malos. No se equivoquen. No habrá buenos resultados de gestión por muy buen interés político que se ponga o por muy buena función pública que se tenga, que realmente, pues bueno, unas veces se tiene y otras veces no. Entonces, bueno, yo creo que esto es importante desde cualquier punto de vista. Bien, desde un punto de vista de nomenclatura, tenemos de todo tipo. Aquí he utilizado la española y de la Administración General del Estado, la pueden traducir luego a las comunidades autónomas, a otros países. Nosotros tenemos estructuras políticas claras, ministros, viceministros, secretarios de Estado, asesores de gabinete. Tenemos dirección ejecutiva, pero que son altos cargos y también están provistos políticamente por criterios de discrecionalidad política, aunque sean entre funcionarios públicos. Esto, como dijo Kermón y también lo recuerda con mucha frecuencia Carles Ramió, es un sistema de spoil system de circuito cerrado. Es decir, aquí se elige entre funcionarios, pero eso no es un sistema selectivo, es una elección también discrecional. Y, por tanto, las gerentes, digamos, o directivos de entidades del sector público también, que entre nosotros, pues no, rara es la entidad del sector público que se recluta por motivos profesionales. Y luego tenemos la dirección operativa, la dirección técnica, lo que llamo yo estructuras directivas intermedias, que creo que son, y cada vez más me convenzo que son una de las piezas clave para que las organizaciones funcionen. Yo creo que esto es importante desde cualquier punto de vista. Y luego las estructuras directivas del sector público, que son plurales y determinantes. En esta representación gráfica, digamos de andar por casa, entre comillas, podrán ver lo que yo llamo el planteamiento dicotómico. Política y gestión no tienen puntos de contacto. Así es como funcionan la inmensa mayoría de nuestras organizaciones. ¿Tú de quién eres o de dónde provienes? ¿De la función pública o de la política? Son dos mundos distintos, dos mundos en principio que están ahí, que tienen pocos puntos de contacto, muy pocos puntos de contacto, marcos cognitivos muy distintos, muy diferentes, procedencias algunas veces también distintas, aunque de la función pública proceden muchos o bastantes, depende de administraciones también, y luego, sobre todo, un ciclo temporal completamente distinto. Como decía Hamilton, la política está sometida a la tiranía del mandato. Y la tiranía del mandato son 4 años y, por tanto, las alteraciones que se puedan producir en estos 4 años también pueden afectar también al funcionamiento de la política. Las estructuras dicotómicas tienen muchísimos problemas. Un problema fundamental, que lo estamos viviendo, es que cuando hay parálisis se paraliza todo. Porque realmente pues, no tienes estructuras directivas que mantengan el ritmo de la administración y las estructuras directivas, como están unidas umbilicalmente y dependen de la política, pues están en espera, en compás de espera. ¿Qué pasa en la Administración General del Estado desde hace casi un año? ¿Qué está pasando? Está todo parado, todo parado. Y los altos cargos están pendientes de que se les ratifique, se les cese, en fin, se nombren a otros. Y, bueno, las estructuras, pues, bueno, las inercias administrativas siguen funcionando, pero no funciona nada más. Todo está parado. Bélgica estuvo casi 2 años sin gobierno, pero en Bélgica tiene una estructura directiva profesional, que esto mantuvo, digamos, el pulso de la administración pública durante largo periodo de tiempo. Estos no son temas menores. Lo normal es que la estructura fuera, digamos, estuviese conectada, bueno, dentro de la representación que hizo Moore, y esta es una aplicación de esa representación, a través de 3 círculos que actúan de forma solapada. Un círculo de dirección política, que es un círculo no tanto de dirección, sino de política en sentido estricto, de gobierno. Un círculo de dirección ejecutiva,
que tiene puntos de solapamiento, de intersección evidentes, y un punto de dirección burocrática. Por tanto, la interactuación se produce en relación con el círculo superior y esto conlleva también que el círculo más complejo, más difícil desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista competencial, desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de ejercicio, son las estructuras directivas. Las estructuras directivas son las más complejas, porque efectivamente tienen que moverse entre dos mundos, insisto, con marcos cognitivos muy distintos, con marcos temporales muy diferentes, y esto requiere unas competencias y unas habilidades extraordinarias. Ser directivo es lo más difícil que hay. Esto es importante, y los que hemos ejercido funciones directivas lo podemos ratificar. Es dificilísimo hacerlo bien. Metes mucho la pata y tal, es dificilísimo, porque bueno, es una cuestión de aprendizaje y es una cuestión también de experiencia y de disponer de las competencias requeridas para todo este tipo de funciones. Los modelos de dirección pública. Los modelos de dirección pública los podemos resumir en tres, según la OCDE. La OCDE diferencia entre modelos de dirección pública de carrera, son aquellos modelos donde los directivos salen de la propia organización, pero a través de un procedimiento de carrera profesional, van subiendo peldaños en las estructuras de la organización hasta llegar a niveles directivos con el paso del tiempo. Por eso los anglosajones, y en concreto, hablan del Senior Executive Service o del Senior Civil Service. El modelo de carrera realmente en estos momentos está en Francia, está en Alemania, como luego diré. Existe una dirección pública departamental, donde solo se hace carrera en el departamento, es una derivación de la anterior. Y existe, según la OCDE, el modelo de dirección pública de empleo, donde lo que se captan son directivos para un determinado puesto de trabajo en una determinada organización. Estos son, sobre todo, los países nórdicos los que más han apostado por esta solución institucional. Holanda, entre ellos, Dinamarca y algunos países nórdicos. Bien, en la dirección pública, los modelos yo los reconfiguré hace 23 años. Esto mantiene el paso del tiempo. Hace 23 años escribí una monografía que se titulaba Altos cargos y directivos públicos. Si se revisa, está completamente agotada, pero bueno, si se revisa en estos momentos, esa monografía, prácticamente todo sigue como estaba. Lo único que ha hecho es crecer más el número de puestos de designación política, lo que es cuantitativamente hablando. Lo demás sigue prácticamente igual. Sí que es cierto que se aprobó el EBEP, pero el EBEP ha pasado, como bien se ha dicho, sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria, y aparte solo se puede aplicar a la alta función pública, no seamos ingenuos, no se puede aplicar a otro tipo de estructuras porque las leyes de función pública no se aplican a otras estructuras que no sean las propias de función pública. Es una cuestión elemental y básica. Por tanto, aquí ya diseñé tres modelos, tres tipos ideales en la construcción weberiana. Primero, el modelo de carrera, que está evidentemente burocrático, que está inspirado en la OCDE. El tercero sería el modelo profesional, que no es exactamente el de empleo, como luego veremos, de dirección pública, que se fue implantando en muchos países, principalmente primero en el Reino Unido, luego en Nueva Zelanda, Australia, países nórdicos, y que luego se trasladó o se ha trasladado a algunos países de administración continental, como luego diré. Y el tercer modelo, que lo pongo aquí como el segundo, sería el modelo politizado de dirección pública. Bien, las características son muy básicas y no voy a entrar en ellas. El modelo corporativo o el modelo burocrático, que funciona y funciona en algunos países y no funciona mal, es el modelo en el cual pues, bueno, se hace carrera en la administración pública y se llegan a puestos de mayor responsabilidad, mayor nivel, conforme pasa el tiempo y se adquiere pues, experiencia directiva en puestos intermedios. Básicamente este es el modelo que se sigue actualmente en Francia o que se sigue en Alemania, salvo para los puestos políticos o los que están fuera de la estructura, en Francia, que son 450 nada más, en el modelo francés. En el resto de puestos son puestos, digamos, de ascenso, pero en general no de descenso. Hay libre cese en algunos, pero son prácticamente extraordinarios en Francia. En Alemania no. Son puestos de carrera profesional y, por lo tanto, aparte estos modelos de función pública se asientan con una cuestión que es muy importante, sobre funciones públicas muy sólidas, muy estructuradas. Ser funcionario público en Alemania no es ninguna broma.
Es decir, es algo de muchísimo prestigio. Ingresar en la función pública solo ingresan las personas que tienen mucho prestigio y, por tanto, luego, pues lógicamente, se proveen los puestos directivos de ese yacimiento de empleo que es la propia función pública, con algunas incorporaciones externas, como es el tercer turno de la École Nationale d'Administration en Francia. Y luego está el modelo politizado. ¿El modelo politizado qué significa? Significa lisa y llanamente, por ser rápidos en la exposición, lo que, en fin, pues Paco Longo llamaba la metafísica de la confianza. Aquí, pues bueno, si yo confío en alguien, pues lo pongo a ejercer funciones directivas. Que tenga o no los atributos para ser directivos es un poco adjetivo. Lo importante es que se cumpla el criterio de la confianza, política o personal. Esta es la cuestión. Lo demás, no hay ningún sistema de acreditación, aunque pienso yo que será un buen directivo, unas veces lo será y otras no, porque no hay ninguna acreditación previa, ningún contraste previo preliminar. El sistema de reclutamiento, además, es muy trivial, inclusive muy chapucero. ¿Cómo se reclutan directivos en este país? Pues a través de los partidos políticos, muchas veces, a través de influencias, redes de influencias, a través de llamadas por teléfono. Tú conoces a alguien para que me pueda cubrir este puesto de carácter directivo, pero ¿estos son formas? Pues bueno, son formas, así se cubren. Y así unas veces funcionan, otras veces funcionan regular y también hay muchas veces que funcionan mal, lógicamente porque no hay criterios a la hora de garantizar o salvaguardar ese respeto a la profesionalidad. Bien, lo más importante sería, del modelo profesional, que es el que se ha ido imponiendo en muchas democracias avanzadas, en gran parte de las democracias avanzadas, con el paso del tiempo, tiene unas características que son muy básicas. Simplemente las voy a enumerar. Directivo público profesional es aquella persona que tiene ya experiencia en el ámbito del ejercicio de ejercer responsabilidades de carácter directivo o dirigir equipos o dirigir proyectos. No puedes enseñar a dirigir, como decía Misber, a alguien que no ha dirigido nunca. Es imposible. Para enseñar a dirigir a alguien tiene que tener una cierta trayectoria, una cierta experiencia en el ámbito también de gestión de equipos y, por tanto, no puede ser una persona recién llegada a la administración pública. Hay algunas administraciones públicas, es un dato escalofriante, que todos los directores generales que fueron nombrados, y no diré qué administración es, de una determinada fuerza política, era la primera vez que cotizaban a la Seguridad Social. Y esto es verídico, es cierto. Salvo uno, que al final había cotizado, pero en un puesto, digamos, de cajero o cajera de supermercado. Estos eran los niveles directivos de la administración pública. Cuidado con estas cosas, porque realmente para que haya niveles directivos tiene que haber detrás competencia profesional. Y no es con cuestión de currículum. No, es que, bueno, colgamos el currículum y en el currículum ya se ve, que a pesar de que los currículums, pues ya se sabe cómo, alguna vez se los carga el diablo, a pesar de todo esto, pues bueno, el currículum no te dice mucho. Yo puedo poner 100 páginas de currículum. ¿Y qué? Esto no dice nada de mí. Dirá de mí lo que he hecho. Si lo he hecho bien, lo he hecho mal, lo he hecho regular o lo he hecho de forma razonable o de forma absolutamente disparatada. Por tanto, directivos tienen que ser profesionales de la dirección. ¿Y esto cómo se acredita? Pues se acredita a través de procesos competitivos abiertos, de estructuras abiertas, procesos competitivos, como se hacen en la inmensa mayoría de los países, y a partir bueno, de pruebas de carácter selectivos que no son oposiciones, eso que quede claro, no son oposiciones, donde se prueba efectivamente si estas personas pueden acreditar las competencias y los requisitos en primer lugar y segundo las competencias, diferencien bien entre requisitos y competencias, que son dos cosas distintas para desarrollar este tipo de funciones. Luego, pues bueno, hay que dotarles de una autonomía de gestión, de un marco de responsabilidad gerencial a través de acuerdos de gestión. Esto ya son los modelos muy depurados, a través de un sistema luego de premios y castigos. Si cumplen los objetivos que están en el acuerdo de gestión, pues recibirás compensaciones y tu organización también será favorecida por esas compensaciones de carácter pecuniario, de carácter retributivo, etcétera, etcétera. O, bueno, si no los cumples, pues podrás ser objeto de cese, pero el cese discrecional no existe en la función directiva profesional. Esto debe quedar muy claro. Allí donde hay cese discrecional no hay dirección pública profesional. Esta es una idea que no me cansaré de repetir, porque es que, cual latiguillo. El artículo 13 del EBEP no prevé la posibilidad del blindaje frente a ceses discrecionales. Por tanto, no es dirección pública profesional. Si tú puedes nombrar a un directivo público
porque tiene muy buenas competencias, las acredita, y luego a los 10 meses o 12, por un cambio de humor ministerial o un cambio de personas en el ministerio, un cambio del que sea, o simplemente que, bueno, pues te ha caído mal, lo cesas o tienes posibilidad de cesarlo, eso no es dirección pública profesional. La dirección pública profesional tiene que ser al menos, lo que se ha hecho en algunas administraciones continentales, someter los nombramientos a un periodo mínimo en el cual no se podrán cesar estos directivos. 3 años en Chile, 5 años en Bélgica y 5 años en Portugal, que en algunos casos prorrogables. Esto sí que es dirección pública profesional a partir de estos estándares que no se pueden cesar desde el punto de vista discrecional. Por tanto, dan continuidad a la Administración y evitan pues, que viva unida al cordón umbilical de la política, que si la política se marchan ellos. Y esa inestabilidad que estamos hoy en día sumergidos, que cada día va a ir a más, va a ir increciendo, porque como no hemos montado la dirección pública profesional, ya tenemos una fragmentación política del carajo, ahora todo van a ser gobiernos de coalición, ya están siendo, y los repartos políticos siempre son mucho más complejos y todo el mundo quiere un poquito de pastel para repartir entre sus clientelas políticas. Como decía Alejandro Nieto, el pasto de clientelas hay que mantenerlo vivo para que la gente pueda, digamos, en fin, sobrevivir, en algunos casos. No vivir, sino sobrevivir. Bien, este es el modelo profesional. No tiene muchas dificultades aparentes, muchas dificultades prácticas, operativas. El modelo está con estos elementos, estos mimbres, no es difícil construirlo. Otra cosa luego es aplicarlo y que te lo dejen aplicar y que lo dejen llevarlo sobre el papel. De modelos, ya termino la intervención y iré cerrando. Tengo 10-12 minutos exactamente para cerrar. Modelos de dirección pública. Les había traído 3 por proximidad, porque podemos hablar del modelo de Chief Executive de Nueva Zelanda, que está muy bien, que las convocatorias son en los periódicos, en fin, públicas y tal, y donde todo, en fin, puede competir todo el mundo y todo este tipo de cosas. Pero vamos a ser realistas. Estamos donde estamos y estamos en un país donde el clientelismo político campa a sus anchas. Y en la zona de alta administración, lo digo con total franqueza y con dolor, lo digo con dolor como ciudadano español, con mucho dolor. Es decir, bueno, tenemos una alta administración pública que francamente no hemos sabido crearla con mimbres profesionales. Y donde la política, los partidos políticos, por circunstancias que he escrito muy recientemente en la última entrada, en fin, pero que ya le vengo dando vueltas desde hace muchísimos años, los partidos políticos pues no van a dejar ese espacio tan fácilmente una vez que lo tienen ya absolutamente controlado, lo tienen colonizado. Es un espacio colonizado y va a ser muy difícil que ese espacio lo dejen. Esto hay que ser realistas. Si ustedes tienen liderazgo y desde la presidencia de la Junta esto se empuja y hay voluntad política, y bienvenida sea, ojalá sea así, de verdad, lo digo con total franqueza, ojalá sea así. Abrirán una experiencia tremendamente rica, porque hasta ahora no se ha abierto en ningún sitio, de forma real y efectiva en ningún lugar. Se han hecho sucedáneos, aplicaciones falsas, medias verdades, pero no se ha aplicado un modelo de dirección pública profesional hasta ahora en ningún sitio. Y esto seamos conscientes, a pesar de todo lo... Y bueno, de los modelos he cogido los 3 próximos. Francia. Francia es un modelo burocrático, de profesionalización de la alta administración en clave burocrática. Es más, es un modelo de colonización de la política por altos funcionarios. Esto es así, es el modelo al revés. Los altos funcionarios han terminado por colonizar no solo la alta administración, sino también la política. Es decir, los cuerpos de élite que proceden de la École Nationale d'Administration y de los institutos politécnicos también nutren no solo las estructuras directivas, que por descontado, los gabinetes por descontado, sino también la propia política, un alto número de ministros, de representantes de la Asamblea Nacional, son, inclusive de alcaldes y alcaldesas, son personas procedentes de cuerpos de élite. Por tanto, pero hay que partir de una realidad. Está la función pública francesa, con todas sus limitaciones, que es mastodóntica, y sobre todo los cuerpos de élite han gozado de mucho prestigio. Ahora están puestos en cuestión por muchos motivos, porque no son capaces de reflejar la diversidad del país. Y desde la estrategia de chalecos amarillos, inclusive antes, Macron ya se ha planteado claramente reformar la alta administración y en concreto la Escuela Nacional de Administración Pública, la Escuela Nacional de Administración, perdón, la École Nationale d'Administration,
cosa que no pudo hacer, también lo intentó Sarkozy, porque Sarkozy no era anarca. Bueno, este hombre, como es el cuerpo de élite, el cuerpo de inspectores de Hacienda, este hombre, de inspectores tributarios, puede perfectamente llevar a cabo una reforma de tales características. Por tanto, este es un modelo, pero ya este es un modelo que muy difícil lo podemos seguir aquí, porque no tenemos una función pública tan sólida, ni de lejos, absolutamente ni de lejos, la tenemos así, y por lo tanto es un modelo que sí tiene recorrido. Alemania también. Alemania tiene una función pública muy profesional. Los mejores talentos de las universidades van a la función pública. Esto es importante. Es decir, en Derecho, por ejemplo, que es la titulación que mejor conozco, los mejores expedientes, los que sacan los resultados mejores en el primer y segundo examen de Estado, van todos a la función pública, o a la judicatura o a la función pública. Claro, esto es importante, pero esto ya los talentos se los llevan. Entonces, bueno, es una posición de partida muy distinta a la que tenemos aquí. Esto es completamente cierto. España, pues bueno, España, que les voy a contar que no sepan, si son todos de aquí, ¿no? Todos ustedes. Entonces, vamos, tenemos un sistema, yo les puedo poner, no sé, nombre a las cosas, pero son ideas que ustedes las tendrán perfectamente asentadas. Tenemos un sistema de alta administración donde rige el spoil system, sea de circuito abierto o de circuito cerrado, me da lo mismo. Rige el spoil system, no rige el merit system. No rige. Entonces, bueno, rige esto. Y esto es así. Por tanto, tenemos un sistema burocrático muy débil en la dirección. Un sistema burocrático también muy débil y, por tanto, eso se refleja en la dirección. Tenemos, además, dos problemas concatenados, que esto no es menor. Vamos a poner en marcha la Agenda 2030. Y la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, como puso también de relieve Fernando Monar, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, habla del fortalecimiento institucional. ¿Una dirección pública profesional no es fortalecimiento institucional? Claro que sí. Si queremos que actúe como palanca y no como freno, si tenemos directivos profesionales, actuarán como palanca. Si tenemos directivos no profesionales, actuarán como freno. Esto seamos conscientes. Segundo elemento muy importante, y este lo ha trabajado con mucho más rigor y mucha más profundidad Carles Ramió. ¿Cuáles son los empleos públicos del futuro? Entre los empleos públicos del futuro, uno que seguirá gozando siempre de buena salud, y está comprobado empíricamente, son las funciones directivas. Haya revolución tecnológica, haya inteligencia artificial o haya lo que haya. Entonces, invirtamos en esto, porque la revolución tecnológica está a las puertas, como ya les expuso, supongo, Carles Ramió en la conferencia inaugural. Está a las puertas. Bueno, pues fortalezcamos la dirección pública, porque este es un nivel también donde, efectivamente, nos vamos a jugar mucho con la revolución tecnológica si tenemos directivos profesionales. Si no tenemos directivos profesionales, no se van a enterar de nada. De nada. Les va a pasar la revolución tecnológica por encima como un camión. Y no les va y les aplastará. Y, por tanto, la propia administración. Seamos conscientes de eso. Por tanto, el modelo de alta dirección pública en España, pues bueno, la AGE pide experiencia y competencia, sin ningún sistema de acreditación. Y honorabilidad. Anda tú. Tienes que hacer una declaración responsable de que eres honorable. ¿Pero qué es eso de la honorabilidad? La honorabilidad has podido ser hasta el día de hoy y a partir de esta mañana dejar de serlo. Por mucha declaración responsable que hagas. La ética, como dice Aranguren, se hace in vía. No se hacen planteamientos de prospectiva éticos. Yo soy moralmente ético de aquí, porque ya lo he sido, lo voy a seguir siendo. Cuidado, cuidado. Entonces, bueno, tenemos un sistema muy flojo, las comunidades autónomas están, hasta a día de hoy, absolutamente politizadas en sus designaciones y en sus nombramientos, los gobiernos locales también. El sector público que les voy a contar es la cueva de Alí Baba, así de claro, en general, la cueva de Alí Baba. Aquí se han hecho algunas experiencias, me consta, en la Junta, pues bueno, intentar profesionalizar algunas provisiones de puestos directivos, pero no es la generalidad. En realidad, se coloca muchas veces pues, a personas que no tienen ni siquiera conocimiento del sector, para empresas públicas que mueven miles de millones, bueno, millones y millones de euros, perdón, y miles de personas. Bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay y no les descubro nada nuevo. Entonces, bueno, aquí no estamos para dar lecciones a nadie, Yo esto lo expuse en un foro internacional y les dije, yo no vengo a dar lecciones de nadie, tampoco me vengo a autoflagelar, pero vengo a poner las cosas como están. Y efectivamente nosotros las tenemos muy mal. Las tenemos muy mal y vamos a, si nos queremos comparar, bueno, hay un país que ahora lo van a exponer y que por tanto yo aquí seré absolutamente breve porque hay una presentación, no me había fijado, luego he visto que hay una presentación del Ministerio
de la Dirección General de Administración y Función Pública del Gobierno de Portugal, y les hablará del modelo portugués. Yo les puedo decir algunas generalidades sobre el modelo portugués. El modelo portugués era un modelo también con una fuerte presencia de politización en las designaciones hasta 2011. Es cierto que con el memorándum de rescate se planteó, uno de los problemas era fortalecer la profesionalización de la administración pública y también de la alta administración, y se dieron pasos interesantes, muy interesantes, en el campo de la profesionalización. Son unos primeros pasos, son algunas veces tibios, en algunos elementos son tibios, pero son muy importantes. También fueron tibios en Chile, ojo, y Chile, pues bueno, tiene detractores, tiene gente que lo alaba el modelo del sistema alta dirección. Yo creo que hay que ser ecuánime, partir de sistemas donde no existía nada a construir sistemas de profesionalización relativa ya es un paso adelante. El problema de Chile es que no tiene sistema de función pública realmente profesional sólido. Tiene también una función pública paralela a través de los contratos y tienen todo este tipo de cosas, que algo yo creo que similar debió pasar también en Perú, en ese tipo de cosas. Si no tienes una función pública muy profesional, construir por encima dirección pública profesional es complejo. Nosotros tenemos que reforzar también mucho la función pública, también para que la dirección pública sea profesional. Y bueno, de aquí simplemente, pues bueno, todo esto se ha reflejado en las leyes, que ya les dirán mucho mejor que yo la persona representante del Gobierno portugués o de la Dirección General de Portugal correspondiente. Lo que sí me parece importante es la existencia de un órgano independiente que han creado, que es el que lleva a cabo la evaluación de la acreditación de competencias de aquellas personas que quieren concursar a ser directivos públicos. Para ser directivo público, director general o subdirector, en Portugal se necesita pasar por un sistema de acreditación de competencias. Esto ya es un paso tremendo, a través de un órgano independiente que es la CRESAP. Yo estuve en una conferencia del primer presidente de la CRESAP, precisamente en el INAP, en el Instituto Nacional de Administración Pública, Joao Virgin, que lo llevó Manuel Arenilla, y francamente fue una conferencia extraordinaria para ver un poco que se pueden dar pasos muy importantes de forma muy modesta, sin grandes alaracas, es decir, con una estructura más bien reducida, también es cierto con muy buen liderazgo que entonces había, ahora no sé quién lidera la CRESAP, y bueno, pues aquí lo que se lleva a cabo es un proceso de reclutamiento de directivos a través de criterios profesionales, de criterios de competencia y, bueno, pues mediante un sistema que yo creo que es lógico, la visión está muy bien planteada. Dice, la CRESAP aspira a que los cargos directivos de la Administración sean elegidos en función exclusivamente de sus méritos o sus destrezas también. Se trata de identificar entre todos los candidatos aquellos que sean los más capacitados, aptos y cualificados para liderar la introducción de buenas prácticas de gobierno. La traducción es mía, pero vamos, creo que refleja más o menos el sentido de la visión de la CRESAP. Y el sistema pues, es un sistema pues, que tiene pues, una definición de perfil del puesto directivo, una petición primero del proceso, una definición del perfil del puesto directivo por parte de la CRESAP, no sé si sigue así, por lo menos así lo era antes, que luego se cambió, antes se cambió también, un envío de la propuesta al Gobierno y a partir de aquí homologación de la propuesta y publicidad y apertura de selección. Y esta apertura de selección pues, se lleva a cabo mediante un sistema de cuestionario de autoevaluación, es relativamente sencillo, una lista corta que deriva de este cuestionario, unas entrevistas y una terna. No son grandes complejidades, son pasos muy sencillos y que se puede perfectamente dar siempre y cuando la comisión sea independiente. Este es otro problema que aquí tenemos, que todas las comisiones, administraciones independientes no son independientes, porque también están colonizadas. Este es otro problema que tenemos. Entonces hay que buscar personas, profesionales, que tengan un halo de independencia en este tipo de cosas y que actúen con rigor, neutralidad, imparcialidad, independencia, con sigilo y discreción, como les pongo allí, que son las pautas de actuación en concreto de esta CRESAP. Y bien, pues son tres modelos. Tres modelos para que tengan ustedes un panorama, modelos próximos, modelos continentales, modelos que, como vemos, pues bueno, Portugal está haciendo cosas muy interesantes, no solo aquí, también en el campo educativo, y por lo tanto, en fin, esto lo puso en marcha, digamos, el memorándum, lo empujó, lo puso en marcha un gobierno conservador, ha mantenido la llegada al poder de gobiernos, digamos, de izquierdas, entonces, bueno, pues esto más o menos, vamos a ver, el test del tiempo es el que solidifica las instituciones
o las actúa como carcoma. Vamos a ver si esto se solidifica, que esperemos que sí, porque es una buena experiencia, una buena iniciativa y que no hay que ir muy lejos buscando grandes modelos en Nueva Zelanda, en Canadá o en Estados Unidos o en el Reino Unido, que están muy distantes de nuestra cultura, sino una cultura, digamos, de administración continental, que creo que se pueden dar pasos en esta dirección. Y, por lo tanto, he intentado ser también positivo, no solo corrosivo, sino también positivo en el planteamiento de la cuestión, y lo demás he intentado, por lo demás, que todos ustedes tengan una perspectiva general del problema. Nada más y muchas gracias.